ahí puse que se graba en mi computadora, esperemos que esto se pueda hacer. Bueno, ahí ven el nuevo Power, ¿lo pueden ver o no? ¿Sí? Sí. Buenísimo, muchas gracias, perfecto. Vamos a arrancar con la unidad uno, que lo que voy a dar ahora, para no abrumarlos, es una característica, así vamos a hacer como un diálogo, ¿no? No es un diálogo, pues soy yo sola hablando, perdón. Es el monólogo mío sobre el origen de las universidades, pero en un formato, digamos, eh, muy concreto, ¿no? Muy concreto, no vamos a ampliar en esto, pero es como para que sepan cuándo empezaron, de qué se dice en relación a algunas de ellas, etcétera. ¿Bien? Bueno, la primera cuestión es que si bien las primeras universidades, tal como las conocemos y las vamos a situar, es en Europa y en el medioevo, hace ya algún tiempo considerable han empezado a decir, bueno, pero a ver, de lo que se conoce como las primeras universidades europeas y demás, hay antecedentes, hay espacios de comunicación o formatos de educativos muy particulares que se dieron en el tiempo y que tenían o involucraban a adultos, por ejemplo, que les gustaba reunirse para aprender, para conocer, para intercambiar saberes. Entonces, ahí dijimos, bueno, vamos a prestarle atención a todos esos antecedentes que, fíjense que hemos puesto formato de estudio filosófico o religioso, que en sí no son para muchos, algunos sí, como la de India, dicen eso ya eran universidades, en el formato que hoy les dábamos a las universidades europeas del siglo XIII. Bueno, las primeras intentos de tener un espacio de conocimiento fueron dados por dos filósofos en Grecia, por Platón y por Aristóteles. De hecho, Aristóteles concurrió a la Academia de Platón y luego él mismo fundó su liceo. El título de la academia y el título del liceo eran los espacios que muchas veces no eran en espacios físicos, sino que eran de debates en algunas plazas o en algunos lugares comunes, ¿no? En donde se reunían estos filósofos con un grupo de gente que los seguía, que les interesaba lo que hablaban, planteaban un tema, lo discutían, lo trabajaban. Voy a poner un ejemplo para que veamos que lo de las universidades tiene que ver con el conocer. Bien, luego está la cuestión del título, luego está la cuestión de tener la acreditación de lo que yo aprendí en un cartón, en diploma, en lo que fuera. Pero la primera cuestión fundamental de un espacio de educación es el deseo de aprender. Fíjense que hemos puesto el Liceo de Aristóteles, ¿no? Aristóteles tiene una obra, tiene varias obras, pero hay una que es clave para los que enseñamos cuestiones de política, que se llama justamente La Política, y en ella Aristóteles hizo, a través de sus estudiantes, los mandó por el mundo griego. El mundo griego tenía una forma de organización política que era la ciudad, el centro de todo era la polis, ¿bien? Eh, y la ciudad-estado. Entonces, mandó a los estudiantes por toda Grecia. ¿A qué? A que fueran a averiguar en todas las distintas polis cuál era la forma de gobierno, qué instituciones tenían, cuántos componían esas instituciones, cómo era el mecanismo de elección de esas autoridades. Entonces todos fueron por distintas ciudades e hicieron un relevamiento. Se supone que ese relevamiento, por el cual finalmente Aristóteles va a ser una obra clave para la filosofía política, es producto de un trabajo intelectual y metodológico hecho con sus estudiantes desde el liceo, ¿no? Entonces después volvían y decían, bueno, yo fui
a Corinto, o fui a Tebas, y ¿qué hice? Bueno, traje esto. Tienen un rey, no, estos tienen una asamblea, no, estos lo eligen así. Bueno, estos tenían antes esta forma de gobierno y ahora tienen esta. Entonces, es la primera vez que hay una posibilidad de acercarse al conocimiento, que es un conocimiento muy de diálogo, muy de trabajo conjunto. Eso es siglo V antes de Cristo, en Grecia, a través de estos dos filósofos. Y bueno, puse el ejemplo de Aristóteles con una de sus obras, que es la que de pronto me permite ejemplificar mejor. Hay otros ejemplos como las academias judías de Palestina y Babilonia, es donde se redactó el Talmud y también fue un trabajo colectivo. Hay quienes dicen, bueno, en estas academias, que en definitiva eran lugares donde se estudiaba, es una cuestión religiosa, pero tiene que ver con una construcción de un conocimiento de lo que se transmitió oralmente a finalmente por escrito. Esta universidad de Nalanda, que es una universidad de la India, creada no hay una fecha precisa, se supone que es el siglo cuarto, quinto. Ahí se estudiaba también una cuestión eh, cercana a la religiosidad, que es el budismo. Estuvo muy activa hasta el siglo XIII, o sea que durante muchos siglos iban personas que querían estudiar eh, de la India, pero también se sabe que iban de China, ¿no? O sea que era una de las universidades en el mundo oriental que realmente hasta tenía una presencia de otros ámbitos territoriales. Y luego lo de Egipto y Marruecos, que también fueron estudios o centros de estudios de expansión en relación al estudio del Islam y de sus textos básicos y sus debates, son a, lugares de estudio, ¿bien? Son lugares de trabajo, pero básicamente son centros que empiezan a discutir y a conformar el conocimiento. Puede ser un conocimiento filosófico, como vimos, o puede ser un conocimiento que se cruza con la religiosidad. Pero también vamos a ver que en la Universidad del Medioevo, y cuando hablo del medioevo europeo y hablo de los siglos XIII, especialmente serían 1200 y algo, 1100 en el siglo XII, XIII, empiezan a aparecer las primeras organizaciones que tienen que ver con esto que después va a ser una universidad. ¿Qué características va a tener esa universidad? Bueno, es una universidad corporativa, significa que las personas que los componen son reconocidos como parte, ¿bien? Y van a luego a tener una entidad jurídica para poder vincularse con otros. Hay una universalidad geográfica y de lengua, de eso vamos a hablar ahora inmediatamente, que tiene que ver que cuando hablamos de las universidades europeas del medioevo, las primeras, no hay una pertenencia de esas universidades directa a un Estado nacional, porque de hecho, por ejemplo, la que se supone es la primera, que es Bolonia, todavía no existía el Estado nacional italiano, ¿no? Era parte de, había reinos, ciudades, estaban los estados pontificios, digo, había una construcción política terriblemente variada en Italia, por lo tanto, y no había Estado nacional. Pero lo que importa son las búsquedas de saberes. En realidad, a lo de la lengua, ahora lo vamos a hablar, tiene que ver con el uso de una lengua en común que es el latín. Científica. Empiezan con algunas áreas y después van a ir ampliando. ¿Bien? Y esa ampliación de disciplinas tiene que ver con los intereses que aparecen, que se imponen o que trae otro docente, porque ahí viene otra cuestión. Hay mucho intercambio. Lo que sí empieza a ser fuerte en Europa, en estas universidades que ahora vamos a ver, es la idea de que lo que pasa ahí
¿bien? Eh, Tiene una autonomía en relación al territorio en el cual está instalada. Entonces, no hay una situación de completa obediencia, por ejemplo, al príncipe que gobierna esa región, al rey que gobierna esa región, no en un primer momento, y tiene mucho que ver con que allí es un espacio de autonomía en donde se puede trabajar y discutir y, eh, y problematizar. Y de hecho hay algunos ámbitos de esos lugares que se dedican a determinadas disciplinas que son las más controvertidas, especialmente por la cuestión religiosa. ¿Cuáles eran los problemas a resolver? Primero, el lingüístico. Eso se resuelve con la utilización del latín. Todos trabajan en esos ámbitos en latín. Por eso se habla de que el latín fue el primer idioma de internalización universitaria y de comunicación, ¿no? Entonces, el que estaba, ahora vamos a ver los nombres de algunas universidades, en Bolonia, bien, podía ir a la Universidad de París. ¿Sabía la lengua nacional, en este caso el francés? No necesariamente, ¿no? La coloquial, pero lo que sabía era latín y lo que iba a trabajar, a problematizar, a discutir, iban a ser en latín. Entonces se comunicaban y podían intercambiar saberes y demás tranquilamente porque había un idioma en común. Luego el problema es el reconocimiento de esos estudios. O sea, en algún momento empezó a aparecer la cuestión, bueno, yo estoy acá hace un tiempo, estoy haciendo esto. Bueno, ¿qué soy? ¿De qué me sirve? ¿Cómo puedo mostrar lo que aprendí además de lo que puedo decir o en algún caso escribir? Y de pronto ya cuando avance la posibilidad con la imprenta, unos siglos después, hasta socializarlo. Bueno, empiezan a aparecer tres títulos, bachiller, licenciado y doctor, ¿bien? Que obviamente son muy reducidos el número de los que, por ejemplo, llegan al grado de doctor. Movilidad de los estudiantes. Para los estudiantes de pocos recursos empezaron a surgir los colegios universitarios. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo llegamos un estudiante de pocos recursos a esto? Y generalmente llegaba por vía de la iglesia, en donde en los primeros tiempos tiene una vinculación absolutamente fuerte e importante, y por lo tanto, de pronto notaban a algún estudiante que era más inquieto, que era más, que aparentaba unas ansias de estudio o que demostraba que tenía algunas condiciones y lo alentaban, ¿no? Y ahí aparece, fíjense, el primer ejemplo es de Roberto Sorbón. Creó un colegio en 1253 que después va a terminar ese colegio dándole nombre a todo, que es la Sorbona. O sea, el nombre de la Sorbona viene a propósito de este gentil y generoso personaje que subsidiaba a los estudiantes que no podían mantenerse en París, ¿no? Y los tenían empiezan a crear un espacio en donde ellos habitaban, ahí comían, estudiaban, vivían en el mientras estudiaban, digamos, ¿no? Entonces, ahí está el primero de esto que se llamó Roberto Sorbón y gracias a él finalmente tenemos a la famosa La Sorbona, que en definitiva la Sorbona pasó a ser con ese nombre, ¿no? En homenaje a este colegio que terminó dando a algunos de los mejores estudiantes y luego docentes de la Universidad de París. ¿Qué pasa con el gobierno en estas universidades? Primero es la iglesia, y ahí hay una tensión con las disciplinas. ¿Se acuerdan que les dije hay un problemita con algunas cuestiones a estudiar? ¿Saben cuál es el primer punto de tensión en las primeras universidades con la iglesia? Los estudios en relación a la medicina. Que dicho sea de paso, los primeros estudios en relación a la medicina tuvieron mucho que ver con los musulmanes, ¿no? Los espacios musulmanes tenían lugares en donde trabajaban especialmente con el cuerpo humano y con averiguar el funcionamiento de los órganos, la
situación de las enfermedades, qué posibilidades de cura, trabajo con plantas. Piensen en los primeros momentos de la medicina, piensen en la iglesia y el cuerpo. O sea, la idea de estudiar sobre el cuerpo humano era algo absolutamente este, complejo en la medida de la asociación al pecado, etcétera, etcétera, o al pecado en algunos órganos o hacia la cuestión de el no tocar el cuerpo del otro. Entonces, todo esto, y además el cuerpo en sí no era un objeto de nada, de si vamos a lo artístico, por ejemplo, la figura humana, si uno ve algunos cuadros o ve imágenes de cuerpos en las iglesias del medioevo, independientemente de que están todos cubiertos con un montón de ropa y demás, no se distingue la forma humana. La cuestión de la forma y el descubrimiento del cuerpo a nivel del arte, que es absolutamente clave, es en el Renacimiento, ¿no? Ubiquemos, no sé, al David, por ejemplo, ¿no? Ubiquemos las esculturas, ubiquemos las pinturas en la cúpula de la Capilla Sixtina. Digo, ya estamos en otro siglo, aparece el cuerpo desnudo, aparece el cuerpo y es visto como una situación de muy complejo para la iglesia en el sentido de ponerlo en evidencia, ¿no? Entonces, ahora vamos para atrás y vamos al siglo XIII o siglo XII y de lo que estamos viendo es de un cuerpo que no aparece, que está todo cubierto, que no tiene forma. Imaginen estudiarlo, imposible. Bueno, volviendo a lo que decíamos, el gobierno de la universidad primero estuvo en la iglesia, asociado fuerte, porque es una institución absolutamente fuerte en el medioevo, y luego va a empezar progresivamente en manos civiles, en manos no religiosas, digamos. Ahora, en los primeros tiempos esas manos no religiosas tienen una vinculación completa con la iglesia. ¿Cuál es la metodología docente? Dialéctica, oratoria, clases magistrales y luego lo que se llamaba disputatio. O sea, se exponía una tesis, se daba una tesis sería como una idea central, se decía lo que estaba a favor, lo que estaban en contra, y empezaban a intercambiar, digamos, eh, opiniones y fundadas en relación a lo planteado. Ahí está, por ejemplo, esta forma de trabajo es propia de, del método de Santo Tomás, ¿no? La suma teológica de Santo Tomás es justamente lo que se llega luego de la aplicación del método. En principio no es un total centro de estudios o nivel educativo. Primero es un lugar en donde se intercambian saberes, ¿bien? Y conocimientos. Luego empiezan a ver que ellos que intercambian saberes y demás son personas que están empezando a dedicar a eso. Hay quienes se dedican a enseñar, hay quienes van a aprender y finalmente hay una reproducción de ese saber que impacta sobre el resto, impacta sobre lo que están trabajando en los científico, en lo cultural, en lo social, y con el tiempo obviamente esos saberes que estaban ahí en ese lugar, en su modo de producción, luego obviamente van a empezar a salir al exterior. En principio es en teología, luego en derecho, porque recuperan toda la cuestión del derecho romano, es mucho en principio de un análisis histórico, digamos, del derecho y del derecho romano, y luego lo de la medicina, ¿bien? Que eso, como ya les dije, fue lo más complicadito. ¿Cuáles son las universidades europeas? Bueno, la primera es de Bolonia, 1112, siglo XII, París, 1150, siglo XII, Oxford, 1167, acá viene a nivel inglés, Cambridge, 1209, ya siglo XIII, y Salamanca, 1220. Salamanca, para nosotros, digo, las universidades latinoamericanas, es clave, por eso muchas veces decimos la cuestiones de la
de la universidad para nosotros son especialmente a partir del siglo XIII, en la medida en que las universidades coloniales van a ser o van a tomar el modelo Salamanca, ¿bien? Y la idea es que Salamanca va a tener unas características eh, especiales y muy fuertemente cercanas a la iglesia. Entonces tenemos Bolonia, la primera de las universidades más antiguas en Europa, y la última de este periodo que a nosotros nos interesa, que es Salamanca, ¿bien? Luego hay muchas más, pero nosotros mencionamos solamente las más importantes y la de Salamanca porque nosotros cuando veamos Córdoba la semana que viene y empecemos a trabajar las universidades de la colonia y tenemos que empezar viendo la Universidad de Salamanca. Bolonia nace en el siglo XI, nace como una comunidad o un gremio de estudiantes, ¿bien? Especialmente, que son los que están inquietos por saber algunos puntos y ellos son los que contratan a quienes les gustaría que les enseñen, quienes han hecho alguna investigación en relación a un tema, y entonces los estudiantes contratan a distintas personas que son los que tienen esos saberes, ¿bien? Y ahí están las áreas a las que se dedicaban. Es muy interesante esto. Los estudiantes gobernaban la universidad, porque en definitiva, fíjense, el rector era un estudiante en los orígenes de Bolonia, ¿bien? Porque la idea tiene que ver con que ellos eran los que llamaban. Bueno, queremos aprender retórica, ¿bien? A ver quién es el que les parece o que saben que es bueno en esto, ¿bien? Y me dijeron que hay alguien que está, por ejemplo, en tal convento y demás, bueno, entonces lo traían, juntaban dinero, le pagaban, y a propósito de eso, Bolonia tuvo en los comienzos esto, luego obviamente va a ir abandonando progresivamente la influencia de los estudiantes en la medida que los docentes vayan permaneciendo en ese espacio, en las distintas áreas, y terminen definiendo las decisiones que van a tomar. Por eso el primer modelo de organización de la universidad fue el de Bolonia, en donde hay una participación directa de los estudiantes en el gobierno y en... se me escapó. Bueno, y en la administración, porque ya les dije que los contrataba. París es totalmente distinto. París nace para tener una vinculación directa con la Iglesia Católica. Bien, es la Iglesia la que orienta París y básicamente por eso los primeros estudios en París son sobre teología y sobre derecho. ¿Bien? Y es claramente gobernada por los profesores desde el vamos, profesores que a su vez, en su gran mayoría en los orígenes, pertenecen a la Iglesia Católica. Siglos más adelante, siglo XIII, siglo XIV, se inicia una ampliación de este formato de universidades por Europa y en general se toman estos dos modelos, o Bolonia o París. En el siglo XV disminuye la influencia de la Iglesia Católica, claramente cuando, por ejemplo, entre otras cuestiones, se producen movimientos como el humanismo o el renacimiento, como hemos mencionado, y por lo tanto, la presencia de la iglesia en las universidades también se va corriendo, o quedan algunas universidades donde la iglesia católica es fuerte, pero hay otras que no. ¿Por qué? Porque hay espacios territoriales europeos que van a ser perdidos por la iglesia católica. Por ejemplo, a ver, nosotros vimos Oxford, Cambridge, son espacios de Inglaterra, ¿bien? Inglaterra va a vivir en el siglo, digamos, en la transición del feudalismo a la modernidad y específicamente en el siglo XVI, toda Europa va a vivir un proceso que se llamó la Reforma.
la reforma, en general es la reforma protestante, que es la aparición de nuevos fenómenos religiosos. Uno es Lutero en el espacio territorial de lo que hoy sería Alemania, el otro es la reforma que se produce en Inglaterra, que da origen a la iglesia anglicana, bien, cuya máxima autoridad era el rey. Y se separa por completo de la iglesia católica. Por lo tanto, las universidades inglesas, por ejemplo, van a tener a partir de la reforma anglicana una pérdida por completo de la presencia de personas que provienen de la Iglesia Católica. De hecho, van a ser absolutamente corridas, perseguidas, echados, etcétera. Depende de los distintos momentos del devenir histórico inglés. Hacia principios del siglo XVI había 79 universidades en el territorio europeo, o sea, era una institución que avanzaba y en muchos casos era o del servicio más fuerte con la Iglesia Católica o luego con las otras iglesias, ¿bien? Que también van a empezar a tener su participación en la religiosidad y luego en el Estado. ¿Bien? Ustedes piensen que en la transición del mundo medieval con una estructura económico-social feudal, vamos a pasar a la modernidad, donde el eje fundamental es el Estado-Nación. Finalmente, en los tiempos muy siguientes y después, ya estamos hablando del siglo XIX, los modelos, como eran París-Bolonia en la organización, bueno, en el siglo XIX los modelos van a ser napoleónico o humboldtiano. El napoleónico va a ser el de carácter estatal de la universidad, es el modelo de la Universidad de París, es claramente un modelo profesional, porque lo que tienden es a formar profesionales para el servicio del Estado. O sea, la orientación del modelo napoleónico es que París forme abogados, por ejemplo, que forme abogados que vayan a trabajar o que se vinculen o se incorporen al Estado. Y el humboldtiano, que es de carácter científico, orientado a las presentaciones de tesis como un producto de una investigación. ¿Bien? Acá estamos en el modelo, lo que sería el modelo alemán, ¿no? Entonces, donde las universidades se van perfilando con carreras y orientaciones científicas que tienen que ver más que nada con los avances de la ciencia y no necesariamente los avances al servicio del Estado. Por lo tanto, las etapas generales hasta la profesional fue así. Primera es una cuestión muy cercana a lo divino, al trabajo sobre la religiosidad, sobre el Dios, sobre lo que tenga que ver sobre la vinculación entre Dios y los hombres. Ahí nosotros lo vimos desde el vamos, ¿no? Desde el budismo, el Talmud y en el medioevo con la Iglesia Católica y los estudios teológicos. La Universidad Filosófica fue quizás la primera con Platón y con Aristóteles, pero cuando la Iglesia Católica empieza a correrse, producto del conflicto que se genera en la emergencia de la creación de los estados nacionales por un lado y la reforma protestante por otro, empieza otro tipo de trabajo que es el de la Universidad Filosófica a partir del siglo especialmente a partir del siglos XV-XVI. La científica, que hemos visto mucho más fuerte, siempre hubo algunas que se dedicaron más, pero a partir del XIX ya hay un modelo junto con la profesional. O sea, la universidad científica y la profesional arrancan tomando estos dos modelos, el napoleónico y el humboldtiano. ¿Bien? Esto ha sido un panorama a vuelo de Concorde, y el Concorde ya no existe, pero bueno, en su momento fue como el avión más rápido, ¿no? De todos. Bueno, esta idea es como para que ustedes eh, puedan empezar a acercarnos al objeto de estudio que vamos a tener nosotros, que es la universidad, y saber o empezar a ver cómo aparecieron estas universidades, cómo se presentaron, de qué época son,
y también algunas cuestiones que en estos poquitos minutos que vamos a estar, hasta ya los dejo ir, que la verdad han sido muy pacientes. Sí, lo subo a la plataforma, ahora cuando terminemos lo subo. Eh, la, eh, la idea de Bolonia, que la primera de las universidades del mundo occidental en el medioevo, la universidad más antigua, hace algunos años, creo en esta materia no lo vimos, pero cuando dimos la materia 2, Introducción a la Problemática Universitaria, lo trabajamos con Daniel. Que tiene que ver cuando se inició en el contexto de la integración europea, lo que hoy es Unión Europea, de lo que hoy es desde hace algunas décadas, se empezó a pensar en una vuelta a la idea de Bolonia y de la universalización de los procesos del conocimiento, de la vinculación. Y ahí apareció lo que se llamó el proceso Bolonia, que tuvo que ver con la creación del espacio universitario de educación superior. ¿Bien? Y empezaron a pensar a partir de allí cómo volver a vincularse, porque si en el medioevo andaban por todos lados, eh, los títulos servían en uno y otro lado, y acá se vivía en un espacio, y se vive en un espacio de integración socioeconómica, ya estaba el euro como empezando a instalarse como una moneda común, ¿cómo era posible que no tuvieran esta alternativa con las universidades, que en definitiva habían sido las instituciones más que primero orientaron a la integración? Entonces empezó el llamado proceso de Bolonia, que es el proceso por el cual las universidades europeas empezaron a integrarse. Muchos de los programas educativos que aún hoy existen aún hoy, más allá de la cuestión de la pandemia y demás, pre-pandemia eran mucho más presentes los programas de intercambio de estudiantes, de docentes, de personal universitario también en relación a ir a distintas universidades europeas y trabajar o intercambiar saberes. Eso tuvo como un impulso fuerte a propósito del proceso de Bolonia. Entonces, la idea de Bolonia es como significativa, ¿no? Como para Europa es la primera universidad europea que remite a esta idea de construcción colectiva, ¿no? Y eso es lo que en los últimos años Europa ha tratado de recuperar. El conocimiento es una construcción colectiva y por lo tanto lo que tenemos que hacer es vincularnos entre nosotros. Yo les voy a subir ahora en nada, cuando nos vayamos de este Zoom, los dos PowerPoint, y voy a visibilizar lo que quiero que vean cuando puedan, que es una parte muy breve, creo que son 3 minutos, de la película El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una película que se basa en la novela de Humberto Eco, es una película que ya tiene varios años, sigue siendo, yo creo que ya es un clásico por donde se lo mire, y en esa parte que les voy a dejar para que vean, me interesa que vean justamente esta cuestión de la llegada de uno de los personajes centrales a una biblioteca. Entonces, la cuestión de cómo llega a la biblioteca, qué es lo que hay en la biblioteca, qué pasa, por ejemplo, con ese espacio, ¿no? Donde están los libros guardados, cuidados, porque en definitiva lo que relata el nombre de la rosa es los libros que están cuidados o que están guardados para que nadie los pueda ver, para que no se comparta, para que no se socialice, para que algunas cuestiones no se discutan. ¿Bien? Ese es como, si alguna vez no la vieron, la recuerden. Si no la vieron y tienen algún rato para verla, es una muy linda película. Es vieja, pero es muy linda película.
Y lo que van a ver es eso, van a ver la escena del ingreso a la biblioteca, van a ver el trabajo sobre los textos, van a ver el tema de por qué medio que se enoja una de las autoridades de la biblioteca con él porque se permite reír. Y entonces esta cuestión del permitirse reír también tiene que ver con permitirse leer, ¿no? Y en un momento dado, a partir de la risa, le dice, hace referencia a una obra de Aristóteles. Y entonces el monje le dice, ¿usted la leyó? Y ahí viene, sí, la leyó, ¿por qué? ¿Cómo? Digamos, no, 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 está perdida. Y el tema es que hay muchas de las obras de Aristóteles, de Platón, de los griegos, de los clásicos, que estaban en esas bibliotecas y no estaban perdidas. No necesariamente estaban resguardadas. Había un poco de resguardo y había mucho de que no se supiera, de que no, que todo eso que estaba ahí no sea cosa que como era antes de todo lo que había ocurrido en términos de la cuestión religiosa, pusiera en duda o habilitada a permitirse discutir los principios divinos o las características de lo que un hombre debía hacer. Por ejemplo, no debía reír. Bien, entonces, yo les voy a subir ahora el PowerPoint de la presentación, el PowerPoint de esto. Voy a visibilizar esa partecita del nombre de la rosa que en realidad lo que hace es permitirme habilitarnos a pensar cómo era el que quería saber y el resguardo que se hacía del conocimiento previo existente, que era una cuestión de resguardar, pero no necesariamente por cuidar, sino por no compartir. Y en definitiva, si hay algo que tiene la posibilidad de las universidades es la discusión y la generación, digamos, colaborativa y en general de todos en la habilitación de la construcción de un conocimiento que sirva obviamente para mejorar la vida y el trabajo de las personas. Así que bueno, si no tienen, el conocimiento es privilegio de algunos, absolutamente. Exacto, porque esa es la discusión, totalmente. Es si el conocimiento, ¿qué es? Si es un privilegio, si es algo que construimos colectivamente, ¿cómo compartimos el conocimiento? Y eso también forma parte de la discusión que hay que dar en la universidad, en los planos que nos corresponda a cada uno en el lugar que tenemos. Entonces, por eso, esos 3 minutos del nombre de la rosa me parece que es como disparadores para pensar otras cosas y para ver también esta cuestión de qué pasa con el que quiere aprender, ¿no? En un momento determinado. Así que bueno, eh, agradezcan que hoy es el último sábado que terminamos a esta hora. Después van a ser así. Empiezan a las 8 con Daniel, ¿bien? El sábado que viene van a ver desde las 8 hasta las 9:15 más o menos. Tienen el artículo, ya está subido, que les dejó Daniel, lo leen y Daniel empieza desde ahí. O sea, recupera lo que yo les he tratado de ejemplificar así en líneas generales de los orígenes de la universidad y van a ver otra cosa y les deja otro texto. Yo vengo el sábado que viene cerca de las 9:30 porque Daniel me deja un poco antes, así reponemos termo, buscamos galletitas, nos lavamos la cara, nos despertamos un poco y volvemos a las 9:30 y empiezo yo más o menos 10:30, así no los mato hablando yo sola, eh, hasta 10:30, un poquito más, que vamos a ver eh, la, ya la universidad, cómo llega a nuestro América Latina, las características. Vamos a hablar de la Universidad de Córdoba y vamos a hablar de la Universidad de Buenos Aires cuando se crea y la Universidad del, quizás lleguemos a lo de La Plata, pero seguro vamos a ver Córdoba, Buenos Aires, las características más fuertes de cada una
y seguramente lo que sí vamos a ver es la primera ley universitaria que tuvimos en nuestro país, que fue la ley Avellaneda. ¿Bien? Así que, estimados, si no, se podría hacerlo antes de las clases. Ah, sí, listo, la semana que viene se lo subo. Sí, sí, no hay drama, Andrea, no, no hay problema. Se lo subo antes de empezar a las 9:30, ya lo tienen subido como, o lo subo el viernes, sí. A veces lo que Gracias. pasa es que soy media, este, estoy hasta último momento mirándolo si le saco una filmina, si le meto otra filmina, si le cambio una palabra, soy medio hinchacoco. Pero bueno, en función de esto voy a tratar de que el viernes lo suba y ya no lo modifico. En cualquier caso se los digo oralmente, ¿vale? Bueno, estimados, muchísimas gracias por el aguante, de verdad. Eh, Vamos a tener un tiempo juntos y está bueno poder tener este espacio que es muy importante para su sector. Me parece que ha sido clave la posibilidad de esta tecnicatura que ya lleva algunos años y que vuelve a presentarse, que también nos permite o nos habilita a quienes somos docentes desde hace muchos años a tener otro contacto con ustedes, con muchos los conozco, porque como ya les dije, mi vida ha sido entre humanidades, derecho, arquitectura, bueno, alguna vez Lilia, así que he pasado, si tienen un ejemplo de ser interdisciplinario, acá tienen uno. Bueno, conclusión, por ahí hay varios de ustedes que me han visto en distintos ámbitos, algunos hasta han compartido gran parte de mi vida juntos en alguna unidad académica. Es un gusto verlos y compartir esto. Cualquier cuestión, si logro que esto se haya grabado y demás, lo subo a la plataforma, ¿está? Quédense tranquilos por eso, y no voy a averiguar, así podemos tener este espacio también guardado para aquellos que no lo puedan ver, no pudieron venir hoy, o para ustedes incluso si tienen ganas de escucharme otra vez. Nos vemos el sábado, nosotros 9:30, con Dani a las 8. Cuídense mucho, está bravo. Cuídense. Gracias, Gracias. Alfonsina. Hasta Muchas luego. gracias, Alfonsina. Chao, chicos. Gracias. Gracias, buenos días.